Shalom, amados Ajín y Ajío. Este es el texto bíblico de los cuales vamos a estar hablando en la primera parte. La primera parte no va a ser muy larga porque voy a dejar la segunda parte. Quiero dejarle tiempo al Morellera para que desglose bien la profundidad de la segunda parte. Por eso la primera parte no va a ser muy larga, va a ser breve, pero va a ser muy reveladora para que nosotros podamos entender algo que nos han enseñado durante mucho tiempo. Este es el texto en Daniel 9, capítulo 9, que nosotros vamos a estar analizando. Estos 4 pasuquín, del 24 al 27. Empecemos. Capítulo 9, del pasuk 24 al 27, vamos a estar leyendo. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, pueblo, Israel, para terminar con la transgresión y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Kadosh de los Kadoshim. Dice el 25: sabe pues y entiende que desde la salida de la palabra o de la orden para restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe o Mesías Nagik, esa es la palabra original que aparece ahí, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muros en tiempos angustiosos. Dice el 26: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mashiach, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con indignación, y hasta el fin de las guerras las desolaciones estarán determinadas. Dice el 27: y por una semana confirmará el convenio con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, y esto hasta que venga la consumación y se derrame lo que ya está determinado sobre el desolador. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Vamos a ver cuál es la palabra pueblo que se utiliza en el pasuk 24 y de ahí comenzamos a desarrollar. En la palabra que aparece como pueblo en el hebreo es la palabra Am, de donde se deriva el nombre Abraham. Luego le cambian, le sustituyen la M en el plural y dice Abraham, pues padre de muchedumbre de naciones. Entonces aquí la palabra es Am, porque se está refiriendo a un solo pueblo, y ese pueblo es Israel. Eso es bueno tenerlo en cuenta, que la profecía de las 70 semanas es una profecía que va directamente con el pueblo de Daniel, Israel. Seguimos adelante, vamos a ver ahora el porqué de las 70. ¿Por qué 70? Vamos a ver. Les voy a mandar 3 citas bíblicas donde está determinado, donde está profetizado que la casa de Judá, cuando fuera exiliada al exilio a Babilonia, ese periodo de tiempo iban a ser 70 años. Y luego voy a pasar a explicar por qué 70 años, de dónde vienen los 70 años o las 70 semanas. Vamos a ver 3 citas bíblicas. Estos versos son los siguientes: Jeremías 25, versículo 11. Toda esta tierra será una ruina desolada, y estas naciones servirán al rey de Babel durante 70 años. Jeremías 29, versículo 10. Porque así ha dicho Yahweh: cuando se cumplan los 70 años para Babel, tomaré nota de ustedes, y les cumpliré mi promesa de favorecerlos, para hacerlos regresar a este lugar. Daniel 9, verso 2. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí por los libros que, según la palabra de Yahweh dada a los profetas Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén serían 70 años. Fin de la cita. Si observamos estas tres citas bíblicas, nos vamos a dar cuenta que la profecía de los 70 años del cautiverio de la casa de Israel, cuando iban a ser sacados de su tierra y llevados al exilio a Babilonia, por un periodo de tiempo de 70 años, ese era el tiempo establecido por Yahweh, que iba a permanecer la casa de Judá en Babilonia. Ahora bien, eso tiene un porqué, y ahí es donde tenemos que llegar. Eso quiero explicar antes de empezar a desarrollar
lo que es las 70 semanas. ¿Por qué 70 años? ¿De dónde viene eso de 70 años? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó que provocó que el pueblo de Israel o la casa de Judá fuera llevada al exilio a Babilonia por 70 años? ¿De dónde viene esto? ¿Y por qué se originó esto? Vamos a ver un mandato o un misbó que Yahweh, una misbá que Yahweh le da al pueblo de Israel, una misbá la cual ellos cumplieron por un tiempo y luego dejaron de cumplir, y eso vino y trajo la consecuencia para que fueran llevados al exilio. Veamos. Libro de Éxodo capítulo 23 del verso 10 al 12 dice: 6 años sembrará tu tierra y recogerá tu cosecha, pero el séptimo la dejará libre, sin cultivar, para que coman los pobres de tu pueblo, y de los que queden comerán las bestias del campo. Así hará con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajará y el séptimo día descansará, a fin de que se descanse tu buey y tus asnos, y recogerá su fuerza, y recobren su fuerza, el hijo de tu sierva y el extranjero. Aquí Yahweh le está dando un mandato al pueblo de Israel que debían trabajar la tierra, debían cultivar la tierra durante 6 años, pero al año séptimo no la iban a trabajar, porque ese es el año séptimo, es el año del Shemitah. Es como un Shabbat, es un Shabbatón. Así como se trabajan los 6 días de la semana y al séptimo día se trabaja, así también Yahweh determinó que se labrara la tierra o se cultivara la tierra durante 6 años, pero al séptimo año o el año séptimo había que dejar reposar la tierra. La tierra iba a producir ella misma su fruto sin la necesidad de que se labrara. Mandamiento que después la casa de Israel, la casa de Judá, quebrantó. Vamos a seguir viendo ahora para que entendamos de dónde viene la palabra 70. Devarim capítulo 15 del verso 1 al 2. Deuteronomio capítulo 15 del verso 1 al 2 dice: al cabo de cada 7 años habrá remisión de deuda. La palabra remisión ahí en hebreo es Shemitah. Dice el verso 2: y esta es la manera de la remisión. Todo aquel que haya prestado a su prójimo perdonará a su deudor. No le demandará más a su prójimo ni a su hermano, porque se ha proclamado la remisión de Yahweh, o sea, la Shemitah, el año de Shemitah, el año del perdón. Vamos a ver la palabra. Seguimos, amados. Levítico 26, ahí el eterno Yahweh Sebaot le habla al pueblo de Israel de las bendiciones si le obedecían y de las maldiciones si no le obedecían. Si usted lee el capítulo 26 completo de Levítico se va a dar cuenta. Ahora bien, en el pasú 34 y en el pasú 35 dice: entonces la tierra, si ellos no obedecían, claro está, disfrutará de sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y disfrutará de sus días de reposo, o sea, del año del Shemitah. Todo el tiempo que esté asolada tendrá el descanso del que no dio su fruto en vuestros días de reposo mientras estabais en ella. Aquí Yahweh le está diciendo que si ellos no cumplían con el mandato de dejar descansar la tierra por 7 años, cada séptimo año, Él los enviaría a las naciones o a Babilonia como cautivos, y entonces en el tiempo que ellos estuvieran en Babilonia, la tierra iba a descansar de su año sabático. Eso es una advertencia que Yahweh le está haciendo al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra de Canaán. Le puso la bendición y la maldición, lo que iba a contar con ellos si no guardaban el año de Shemitah o si no guardaban el año séptimo. Ahora vamos a ver lo que dice en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versos 20 y 21, para que veamos cómo Israel no cumplió con ese mandato y por eso fue exiliado. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versos 20 y 21 dice: y a los que escaparon de la espada los llevó cautivo a Babilonia, donde fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, dice el 21, para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de su reposo sabático, porque todo el tiempo de su desolación reposó la tierra hasta que los 70 años fueron cumplidos.
Ahí vemos que Israel no cumplió con la misbah de guardar el año séptimo, el año del Shemitah, y por eso fueron sacados de la tierra y llevados cautivos a Babilonia, para que la tierra pudiera reposar en su año séptimo. Ahora, con esta información vamos a Daniel 9:24, porque es necesario entender de dónde viene la totalidad de los 70 años. ¿Qué significa eso? Vamos para allá ahora. Dice Daniel 9:24, 70 semanas están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la transgresión y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al Kadosh de los Kadoshim. Entonces, ¿por qué 70 años? ¿Por qué 70 semanas de año? Si usted multiplica 70 por 7, que es la misma profecía de Daniel, le va a dar un total de 490 años. 70 por 7. ¿Por qué 70? Porque 70 fueron la cantidad de años sabáticos que el pueblo de Israel no guardó en la tierra de Israel. Vuelvo y repito, 70 años de Shemitah que se celebran cada 7 años fue el total de años de Shemitah que el pueblo de Israel no guardó en la casa de Judá, no guardó en Israel, y por eso la profecía de Daniel se basa en 490 años. ¿Por qué 490 años? Porque si usted suma 70 años, que fueron los 70 Shemitah que el pueblo de Israel duró sin obedecer el mandamiento, por 7, da 490 años. Entonces, esos mismos 70 años, que son 490, ¿verdad? Fue el periodo de tiempo que Israel duró, que la casa de Judá duró en Jerusalén sin guardar el año de Shemitah. Entonces, por eso son sacados de la tierra y llevados a Babilonia por 70 años. Quebrantaron 70 Shemitah, pues se van al exilio por 70 años. Y entonces, en esos 70 años que el pueblo de Israel iba a estar en el exilio, la tierra de Israel iba a tener reposo del año del Shemitah. Esto es bueno entenderlo para que podamos entender la profecía de las 70 semanas y por qué son 490 años. Porque a veces leemos la profecía de las 70 semanas y vemos que dice 70 semanas de año, y cuando tú multiplicas 70 por 7 te da 490, pero no sabemos de dónde viene eso. No sabemos de dónde vienen los 490 años. Entonces hay que tener un preámbulo de la profecía para saber de dónde vienen los 490 años, que corresponden a los 70 años sabáticos que el pueblo de Judá, la casa de Judá, quebrantó el año de Shemitah. 70 por 7 igual a 490 años. Por eso la profecía de Daniel se basa en 490 años. 70 semanas, que son semanas de año, porque la palabra ahí es Shabua. Shabua quiere decir semana de 7 años. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la transgresión y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Quiero que observemos aquí cuál es la palabra iniquidad que se traduce ahí en el Pasú 24. ¿Cuál es la palabra hebrea que se traduce como iniquidad? Porque nos va a dar una revelación para que nosotros podamos entender quién es que cumple esos 4 pasuquín. Vamos a ver. La palabra hebrea que se tradujo como espiar es kafal. Raíz primera, cubrir, dice espiar, codornar, aplacar, cancelar, anular, apaciguar, aplacar, corregir, evitar, expiación, expiar, limpio, pacto, perdonar, propicio, purificar, reconciliación, reconciliar, santificación. Presten la atención a esta palabra, a estas dos determinaciones, la palabra reconciliación y reconciliar, porque eso es lo que significa la palabra kafal, que se tradujo como expiar. O sea, a través de la expiación de esa persona que iba a llevar a cabo ese cumplimiento profético, iba a surgir la reconciliación del pueblo de Israel con su creador. La reconciliación, eso es lo que significa la palabra kafal. Y seguimos ahora desglosando los demás pasuquín. Al pasuquín 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la palabra o de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza
el muro en tiempo angustioso. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden dada por Artajerjes en el capítulo 2 del libro de Nehemías a Nehemías, esa es la salida de la orden, la salida del decreto, cuando Artajerjes en el capítulo 2 del libro de Nehemías le da la orden a Nehemías para que vaya a Jerusalén a reconstruir los muros y la plaza de la ciudad. Ahí es la salida de la orden. A partir de ahí se empieza a contar el tiempo profético. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la palabra o de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, 7 por 7 igual a 49 años, y 62 semanas, 62 por 7 igual a 34, a 434 años. Si usted suma 49 más 34, le va a dar un total de 483 años. Y la profecía completa se basa de 490 años. Si usted suma 7, las primeras 7 semanas, que dan 49 si lo multiplica por 7, más 62 semanas multiplicadas por 7 dan 434. La suma de estos dos valores le va a dar un total de 483 años. ¿Qué es lo que el Malaj Gabriel le está diciendo a Daniel? Que desde la salida de la orden, desde la salida dada por el rey Artajerjes en el capítulo 2 de Nehemías a Nehemías hasta la aparición de Mashiach, iban a pasar un periodo de 483 años. ¿Se entendió? Vuelvo y repito. El Malaj Gabriel le está diciendo a Daniel que desde la salida de la orden dada por el rey Artajerjes en el capítulo 2 del libro de Nehemías hasta el Mashiach, hasta la aparición de Mashiach, iba a haber un periodo de tiempo de 483 años. La profecía completa es de 490. ¿Qué significa eso? Que desde la salida de la orden hasta la aparición física de Mashiach iba a transcurrir un tiempo de 483 años, más 7 años de la última semana completan los 490. Seguimos ahora, quiero decirle algo ahora. Hermano, en el Pasú 25 hay dos cosas que tenemos que analizar. En el Pasú 25 de Daniel 9 hay dos cosas que tenemos que analizar, y es que la palabra Mashiach está con mayúscula, y es que la palabra Mashiach está en mayúscula, lo que significa que se está hablando de un Mashiach o de un Mesías especial. La palabra Mashiach en hebreo lo que significa es ungido. Israel tuvo varios ungidos. Cada vez que se ungía un rey en Israel, recibía el título de Mashiach, el ungido de Yahweh, porque eso es lo que significa la palabra Mashiach. Ahora, es la primera vez en la Torah, en el Pasú 25 de Daniel 9, que aparece la palabra Mashiach en mayúscula. Eso significa que está hablando de un Mesías especial. Ahora bien, ahí también en ese mismo Pasú aparece la palabra príncipe. La palabra príncipe en hebreo es la palabra Nagi o Nagi. O sea, está hablando de un rey, de un comandante. Está hablando de un Mesías especial. Está hablando de un Mesías que está por encima en rango de los demás Mesías, de los demás Mesías que habían ido el pueblo. Recordando que la palabra Mesías lo que significa es ungido. Y hubieron varios ungidos en el pueblo de Israel, que eran los reyes cuando los ungían. También, según el libro de... se me escapa ahora el nombre. El libro de Abacú, en el Sefer del profeta Abacú, en el capítulo 3, al pueblo de Israel también es llamado como el Mashiach de Yahweh, el ungido de Yahweh, al pueblo. O sea, pero aquí está hablando de un Mashiach especial. ¿Por qué? Porque la palabra Mesías, número 1, es la primera vez que aparece en mayúscula en la Torah, y la palabra príncipe, que es la palabra hebrea Nagi o Nagi, tiene que ver, está hablando de un Mesías especial. Está hablando de un Mesías de una jerarquía especial, de una jerarquía elevada. Está hablando de un comandante en jefe, y ese es Mashiach Yahshua. Ahora estamos analizando. Ahora vamos al Pasú 26. Porque aquí comienza lo bueno. Dice el Pasú 26, ¿sabe? Dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida a Mashiach, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con indignación hasta el fin de la guerra
durará la arrebatación. Ahora vamos a prestar atención ahí a algo. Dice, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mashiach, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe, la palabra príncipe que aparece ahí es la misma palabra que aparece en el Pasú 25 y es la palabra Nají. Y le voy a decir algo, si la palabra Nají en el Pasú 25 se refiere a Yahshua, al Masías, en el Pasú 26 no se puede referir al anticristo porque es la misma palabra. Porque este es el texto bíblico que se toma en el cristianismo para decir que quien firme el pacto es el anticristo. Pero vamos a ver si eso es verdad. Vamos a ver si eso tiene sustento bíblico, que quien firme el pacto con los muchos es el anticristo. Mira lo que dice el 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Masías. Se le quitará la vida al Mesías. Ahora, hay algo que muchos teólogos bíblicos y muchos exégetas bíblicos cristianos ignoran aquí. ¿Por qué? Porque en el cristianismo se enseña que el Mesías muere en la semana 69. Y eso no es verdad. Eso no es correcto. Lea bien el texto, que el texto dice, el Pasú 26 dice, que al Mesías se le quita la vida después de la semana 62. Ese periodo de tiempo después no entra ni antes de la semana 62, ni en medio de la semana 62, sino después de la semana 62. Entienda que primero hay un periodo de 7 semanas, que son 49 años, y después hay otro periodo de 62 semanas, que son 434 años, que sumados forman 483. O sea, en total se está hablando de 483 años que iba a pasar entre la salida de la orden hasta que el Masías fuera manifestado físicamente al pueblo de Israel. Iban a pasar un periodo de tiempo de 483 años. Ahora bien, son 69 semanas. Dice que al Masías se le iba a quitar la vida después de las 62 semanas, no dentro de la semana 69. ¿Me explico? Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, después del miércoles yo voy para Estados Unidos, o después del miércoles yo voy para Europa, ¿qué significa eso? Yo no estoy diciendo que el miércoles yo voy para Europa, ni antes del miércoles. Yo estoy diciendo que después del miércoles, después que pase el miércoles, es que yo voy para Estados Unidos o voy para Europa. Aquí la profecía es clara. Al Mesías se le iba a quitar la vida, después de la semana 69, no dentro del periodo de tiempo de la semana 69. Porque dice, y después de las 62 semanas, recuerden que primero hubo un periodo de 7 semanas, 7 semanas más 62, suman 69. Lo que está diciendo es que después de la semana 69, lean bien el texto, después de la semana 69, a Mashiach se le quitaría la vida. Ahora bien, ahora yo quiero que analicemos una palabra que hay ahí, que es la palabra quitar. Vamos a ver cuál es la palabra hebrea que se tradujo ahí como quitar, porque ahí esa palabra es importante para que entendamos algo. Chequen ahora. Después de las 69 semanas se le quitará la vida a Masías. La palabra quitar en el hebreo ahí es karat. Esa raíz karat significa cortar, significa destruir, significa pacto, cortar la carne. ¿Qué fue lo que se hizo con Masías cuando estuvo en el madero? Masías fue flagelado, fue golpeado, fue azotado, fue cortado, fue despedazado. Entonces, porque ese pacto que se iba a hacer en el madero, era un pacto que se iba a hacer con sangre, con dam, sangre en hebreo, con sangre. Entonces la raíz kará lo que significa es cortar. ¿Qué fue lo que se hizo con Masías? Se cortó, se laceró, se golpeó, se hirió, se golpeó. Eso es lo que significa la palabra karat, cortar, convenio. ¿Entiendes? Perecer, poner, quebrar, quitar, raer, talar, morir, pactar. O sea, era un pacto que se iba a hacer a través del pacto en el madero, que se iba a hacer, que se iba a llevar a cabo el sacrificio. Ahora vamos a entrar al pasú original, el pasú clave, que es el pasú 27. Dice el pasú 27, para ir terminando, para que mi Morella desglose entonces la parte 2, que es la más interesante, la más profunda, que la va a desglosar él. Dice el pasú 27,
Y por una semana confirmará el convenio con muchos. Préstele atención a la palabra mucho aquí. Y por una semana confirmará el convenio con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Oye bien, oigan bien. Y por una semana confirmará el convenio con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El peor error que ha cometido el cristianismo es delegarle el Pasuk 27 al anticristo, diciendo que es el anticristo quien firma el pacto con los muchos. Y de una mala interpretación de ese verso bíblico ha surgido toda una teología que el cristianismo dice que hasta que el anticristo no firme el pacto con los muchos, o sea, el pueblo de Israel y los árabes, según ellos, el pueblo de Israel y los árabes, según ellos, la iglesia, entre comillas, no se puede ir de la tierra, no puede ser levantada de la tierra. Porque ellos sustentan una teología en base a la malinterpretación de un verso bíblico, enseñando que quien firma el pacto con los muchos es el anticristo. Y eso es mentira, eso es falso. Se lo voy a demostrar por la escritura ahora, que quien firma el pacto con los muchos es el mismo Mashiach. Chequen ahora. Isaías 53, verso 11. Isaías 53 es un capítulo mesiánico que tiene que ver directamente con el Mashiach, lo que Mashiach vivió, lo que Mashiach pasó. Isaías 53 habla del siervo sufriente. Mira lo que dice en el Pasuk número 11. Por la aflicción de su alma, ¿del alma de quién? De Mashiach, verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justificará a muchos. La misma palabra que aparece en Daniel 9:27. En el hebreo la pueden verificar los que tengan concordancia, tanto Strong Física como en sus celulares. Por la aflicción de su alma verá y quedará satisfecho, Yahshua. Y por su conocimiento, mi siervo justo, Mashiach, justificará a muchos. La misma palabra que aparece en Daniel 9:27 y confirmará un pacto con los muchos. Aparece la misma palabra ahí y es con relación a Mashiach, que justificará a través del pacto en el madero el convenio con los muchos. Seguimos mostrando cita bíblica. Veamos ahora. Dice Yahshua HaMashiach en Mateo 26, versos 27 y 28. Vamos a ver si es el anti-Mashiach, como enseña el cristianismo, que firma el pacto con los muchos, o vamos a ver si es el mismo Mashiach. Dice el Pasuk 27 de Mateo 26. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio, diciendo: bebed de ella todos. Dice el 28. Porque esto es mi sangre del nuevo convenio o del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecado. Porque esta es mi sangre, dice el Pasuk 28, Yahshua HaMashiach hablando. Porque esto es mi sangre del nuevo convenio, del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Entonces, ¿quién es que hace el pacto con los muchos? Yahshua HaMashiach. Pero le sigo mostrando cita bíblica. Libro de Marco, o la Besorá de Marco, Evangelio de Marco, capítulo 14, verso 24. El mismo Yahshua hablando de nuevo dice: y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Otra vez la palabra mucho. Y cuando usted lo busca en el original griego, hace referencia a la misma palabra de Daniel 9:27. Para que usted entienda que está hablando de esos muchos que están ahí. Quien firma el pacto con los muchos en Daniel 9:27 no es ningún anticristo. El Mashiach mismo. El Mashiach mismo. Y sigo mostrando cita bíblica. Carta a los Romanín, capítulo 5, verso 15. Carta a los Romanín, capítulo 15 Carta a los Romanín, capítulo 5, Pasuk 15 y 19. Vamos a leer estos dos pasuquín, el 15 y el 19, y vamos a ver lo que dicen. Dice: pero el don no es como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mas abundó la gracia y el don de Elohim para con los muchos, por la gracia que es en Yahshua HaMashiach. La palabra mucho, de nuevo, haciendo referencia a Yahshua. Ahora vamos a ver el Pasuk 19. Dice el Pasuk 19 de ahí mismo de Romanos 5, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de Mashiach, los muchos serán justificados, serán constituidos justos. Entonces, ¿quién es que firma el pacto con los muchos? Yahshua HaMashiach, no es el anticristo. Pero le sigo mostrando cita bíblica para que usted vea que la Torah no se equivoca.
Carta a los Ibrín, capítulo 9, carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 28. Dice, así también Masías fue ofrecido una sola vez. Así también Masías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. La misma palabra de Daniel 9:27. Para llevar los pecados de muchos. Y la segunda vez sin pecado aparecerá para salvar a los que le esperan. Entonces, ¿quién es que firma el pacto con los muchos? Según Daniel 9:27, Masías, no el anticristo. El cristianismo por error le ha asignado ese verso bíblico al anticristo, que nada tiene que ver con eso, porque ese pacto que se firma ahí en el sub 27, en el verso 27, ese pacto que se firma ahí es un pacto de sangre que se firma en la cruz, en el madero, y es Yahshua HaMashiach quien lo lleva a cabo. Quien firma el pacto con los muchos es Yahshua HaMashiach, no el antimasías. Ahora lo voy a explicar. Dice el verso 27 en Daniel 9:27, y por una semana confirmará el convenio con muchos. Entonces, según las citas bíblicas que yo le acabo de mandar ahora, ¿quién es que firma el pacto con los muchos? Mashiach. Y dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Ahora bien, si usted se lee el Pasú 26, dice que el Mashiach se le quita la vida después de la semana 69. O sea que Mashiach no muere en la semana 69. Mashiach muere en la semana 70, a la mitad, a los 3 años y medio. Porque así lo dice el Pasú 27. Dice, y por una semana confirmará el convenio con los muchos. ¿Cuánto es una semana? 7 años. Dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Cuánto es la mitad de la semana de 7 años? 3 años y medio. Ahora, ¿de qué manera Mashiach hizo cesar el sacrificio y la ofrenda? ¿Cómo? Vamos a ver 2 citas bíblicas. En Mateo capítulo 27, vamos a ver de qué manera Yahshua hizo cesar el sacrificio. Presta atención a lo que le voy a decir ahora, porque es profundo y es profético. Vamos a ver de qué manera Yahshua hizo cesar el sacrificio que se habla en Daniel 9:27, cuando dice que a la mitad de la semana, él hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Dice Mateo 27, Pasú 50 y 51. Mas Yahshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Ruach, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. ¿Qué fue lo que se rasgó en 2 en el templo cuando Yahshua murió? El velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. O sea, eso significa que ahí se puso fin a los sacrificios arónicos. Se puso fin a la ofrenda. Ya no era necesaria, porque ahora el sumo Cohen era Yahshua HaMashiach según el orden de Melquisedec. Y eso lo revela Ran Shaul en la carta a los Ibrín, a la carta a los Hebreos, capítulo 10, del Pasú 4 al 22. Si usted lo lee con detenimiento, se va a dar cuenta que quien cesó el sacrificio de las ofrendas fue Yahshua HaMashiach a través de su muerte en el madero, ¿verdad? Y a través de su velo, que es su propia carne, para así ponerle fin a los sacrificios arónicos y establecer el sacrificio según el orden de Melquisedec. Entonces quien hace cesar el sacrificio y la ofrenda en el Mishkan o en el templo cuando murió fue Yahshua HaMashiach. Entonces quien firma el pacto con los muchos en Daniel 9:27 no es ningún anticristo como enseña el cristianismo. De una mala interpretación de un verso bíblico como es el verso 27 de Daniel 9, se ha creado toda una teología, porque el cristianismo enseña que quien firma el pacto con los muchos es el anticristo, y no es el anticristo, es Yahshua. Y dicen que que el anticristo hará cesar el sacrificio y la ofrenda cuando se siente en el templo, que después veremos si es un templo físico o es un templo espiritual. Ese es otro tema. Pero quien hace cesar el sacrificio y la ofrenda, según Mateo 27, 50 y 51 y Hebreo 10 del 4 al 22, es Yahshua HaMashiach. Quien firma el pacto con los muchos es Yahshua HaMashiach. Quien hace cesar las ofrendas es Yahshua HaMashiach, no el anticristo. Todo tiene que ver con Yahshua. El peor error que usted puede cometer es extrapolar una profecía que tiene que ver con el pueblo de Israel y con el Mesías para asignársela al anticristo, que no tiene nada que ver. Salgan de la teología de error que tiene el cristianismo y vengan a la verdad de la Torá. Hasta aquí el eterno Yahweh Sebaot me ayudó a través de su Ruach HaKodesh.
Ahora le dejo la segunda parte al Morey Gerald, que va a desglosar un tema que tiene que ver con eso mismo, pero más profundo. Esa parte yo se la dejé al Morey. Shalom Leculán y el eterno Yahweh Sebaot le bendiga. Consulten lo que les mandé, consulten la cita bíblica que les suministré y comprobarán que quien firma el pacto no es el anticristo, sino que es Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Eso confirma, hermanos queridos, eso confirma que el ministerio de Mashiach no duró un año, duró 3 años y medio, porque así lo dice la Torá. Si usted verifica lo que yo le mandé y lo analiza desde una perspectiva hebrea, los textos bíblicos, y lo lee bien como están escritos, se va a dar cuenta que si la última semana corresponde a un periodo de 7 años, y dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, es Mashiach que a la mitad de la semana hace cesar el sacrificio y la ofrenda con su muerte, significa que la muerte de Mashiach ocurrió a los 3 años y medio después de haber comenzado la semana 70. Entonces el ministerio de Mashiach no duró un año, duró 3 años y medio. Amén, amados.